El piurano fascista que casi llegó a ser presidente de la República hasta en dos oportunidades. ¿Qué te para descubrir al personaje desconocido y a menudo omitido en la historiografía regional de Luis Alberto Flores Medina, el líder de las camisas negras en el Perú? La historia de este ayabaquino de Olleros se relaciona intrínsecamente a la de Luis Miguel Sánchez Cerro, que acababa de convertirse en presidente en unas reñidas contiendas electorales con el APRA de Víctor Raúl Haya de la Torre. De hecho, Víctor Raúl declaró públicamente de que no estaba dispuesto a reconocer al gobierno de Sánchez Cerro porque tenía sospechas fundadas de fraude. Esto fue tomado como una declaratoria de intenciones subversivas a futuro, y esto llevó a los parlamentarios de Luis Miguel Sánchez Cerro a hacer acciones desde el Congreso. Aquí es cuando regresamos a nuestro protagonista, Luis Alberto Flores Medina, que el 9 de enero de 1932 aprobó la ley de emergencia que autorizaba al gobierno a perseguir a los partidos políticos que consideraran un peligro para la seguridad nacional del país. Había comenzado la cacería política o la noche de los cuchillos largos en el Perú, gracias a este fascista. 20 días después hubo un cambio de gabinete ministerial y Luis Alberto Flores pasó a ser de diputado de Lima a ministro de Gobierno y la Policía, y con esta nueva posición de poder pudo contraatacar contra los apristas. Un 18 de febrero de 1932 se da el escándalo del desaforo de 22 militantes apristas acusados de estar realizando en secreto una conspiración subversiva. Luis Alberto Flores Medina los desterró a Chile. Tan solo un mes más tarde, en marzo, un joven aprista conocido como José Melgar Márquez intentó atentar contra la vida del presidente en el templo parroquial de Miraflores. Y claro, Luis Alberto Flores Medina tuvo nuevamente la carta libre para reprimir a los apristas. El 13 de abril de 1932 nuevamente vuelven a darse circunstancias muy especiales porque el premier de Luis Miguel Sánchez Cerro se retira y asume, ¿quién creen? Luis Alberto Flores Medina. El 7 de mayo de 1932 se da un alzamiento de la Marina, concretamente de los cruceros Almirante Grau y Coronel Bolognesi, que contó con la participación de militantes apristas. Luis Alberto Flores Medina fue a la carga y un 7 de mayo se apersonó en la isla de San Lorenzo, donde estaban los detenidos, para que se cumpliera la sentencia de fusilar a los conspiradores. Fue así como un 14 de mayo se asesinó a estos prisioneros, entre los que se contaba un menor de edad, e incluso se cuenta también el rumor de que los obligaron a cavar su propia tumba antes de ser asesinados. Podemos asumir que este papel como enemigo acérrimo del APRA le granjeó simpatías dentro de las élites del Perú, que no les convenía que un régimen revolucionario tomara el poder en el país. Y esto quizás explique por qué, después de la muerte de Sánchez Cerro y el llamado a elecciones en 1936, Luis Alberto Flores Medina obtuvo casi la tercera parte del Perú. Muy probablemente en su tiempo, Luis Alberto Flores Medina fue percibido como un garante del orden constitucional o un salvaguarda de la paz social en tiempos de agitación política. Debemos tener presente que cuando Augusto B. Leguía cayó, también se vino abajo todo el proyecto civilista, que estuvo conformado de hecho por miembros de las élites económicas que se animaron a incursionar en política. Entonces las élites vieron cómo la caída de Leguía también supuso la pérdida de su protagonismo político y la detención del Estado. Es ahí cuando la representación de las clases populares se incrementa y justamente el APRA sabe captar ese voto inconforme. Por otra parte, el APRA proponía hacer una reforma agraria que pasaba primeramente por la expulsión de los extranjeros que hubiesen concentrado terrenos en nuestro país. Imagínate lo que esto hubiese implicado para familias como los Gilbert, los Schaeffer, los Roig, los Lee, entre tantos otros migrantes extranjeros que llegaron a Piura en la década de los 70 y que se convirtieron en importantes hacendados. Apostar por proyectos fascistas como el de Luis Alberto Flores Medina garantizaba la conservación de sus privilegios. Por otro lado, Luis Alberto Flores Medina debió haber sido visto como la continuación del proyecto Sánchez Cerro, que no pudo culminarse debido al atentado. Es decir, que hubo un sentimiento de que no se pudo culminar el mandato del pueblo expresado en las urnas. Es decir, muy similar a lo que ahora pasa con los que fueron votantes de Pedro Castillo y ahora apuestan por otras opciones políticas que permitan pues tener ese gobierno que otros se lo arrebataron.